Entonces, el problema de hoy está enfocado para hacer análisis de circuitos en régimen transitorio de segundo orden. A la medida que vayamos desarrollando el problema, vamos a ir determinando qué hace referencia con segundo orden y cuáles son las diferencias de segundo orden con respecto a primer orden. Entonces, el problema dice lo siguiente: considera el circuito de la figura. Si la fuente independiente de tensión viene expresada de la forma, tal como se presenta acá, 20 por VT, 5 VT menos 1, encuentra una expresión en el dominio del tiempo para V sub C de T. V sub C de T es la tensión acá del condensador. Entonces, vamos a empezar a mirar el circuito, qué componentes hay, qué comportamientos se pueden presentar. Y bueno, como una primera pregunta, V sub C de T para todo el dominio del tiempo. Entonces, mirar si este problema va a ser de régimen transitorio, porque pues decir V sub C de T, ¿será que esa solución será única para todo el dominio del tiempo o tendremos una solución de ello a intervalos diferentes por algún evento en el circuito? Entonces, si nosotros nos detallamos a mirar los elementos del circuito, bueno, resistencia de 30 ohms, 6 ohms, 10 ohms, el condensador de 250 microfarads, inductor de 625 milihenrios. Entonces, digamos que en ningún momento el circuito me está indicando, o me está dando alguna información sobre que esos elementos van a cambiar de forma abrupta, es decir, que estos elementos se van a mantener, estos valores de los elementos se mantienen todo el dominio del tiempo. Fuente dependiente, pues que depende de la corriente de esta resistencia acá, y no tenemos presencia de interruptores, ¿no? No tenemos presencia de interruptores. Entonces, digamos que cambios en el circuito, o sea, que algún elemento se desconecte o se conecte, pues no se presencia debido a que pues no hay interruptores. Pero entonces, como primera entrada, uno podría empezar a pensar de que, bueno, el problema probablemente no sea régimen transitorio debido a que usted no tiene fuentes, perdón, no tiene cambios físicos notorios como los interruptores. Y, no obstante, la cuestión es que esa fuente independiente de tensión tiene ese comportamiento en particular. Tiene ese comportamiento en particular. Vamos a analizar de fondo qué quiere decir esta función de acá. Entonces nosotros tenemos que V sub S de T pues va a ser igual, pues vamos a hacer el producto acá, la de factorización. Entonces lo mismo que decir 100 por U de T menos 20. ¿Sí? Menos 20. ¿Qué quiere decir esta función? Para entender un poco más de esta función, vamos a hacer una representación gráfica y a partir de esa representación gráfica, pues vamos a sacar alguna conclusión pertinente. Entonces, si nosotros vamos a graficar en todo el dominio del tiempo, si nosotros vamos a graficar en todo el dominio de su SDT, ¿qué comportamiento esperaríamos de esa gráfica? Bueno, de pronto va a cambiar el tipo de ejes. Más bien así. A mirar qué comportamiento tendremos la gráfica. Entonces, aquí tendríamos V sub SDT y tiempo. Si, por ejemplo, fijémonos en el primer término, no prestemos atención por ahora el VT, tenemos 100, ¿sí? Tenemos 100. Usted si va a graficar solamente el 100, si usted grafica el 100, entonces sería una función constante en todo el dominio del tiempo, ¿sí? Una función constante en todo el dominio del tiempo. Sí, es una función que va de menos infinito hasta infinito. ¿Pero qué implica que el 100 esté multiplicado por VT? ¿Será que yo puedo dejar esa misma gráfica para todo instante de tiempo o qué efecto está cumpliendo el UDT acá en específico? Que si usted deja esto sin tener en cuenta, el UDT lo que está haciendo es que está limitando la función de valor 100. El UDT es una función que al multiplicar 100 por UDT lo que se está haciendo básicamente es que esa función en color naranja no está expresada en todo el dominio del tiempo, sino que solamente está definida desde 0 en adelante, es decir, desde 0 hasta infinito. 100 UDT, porque UDT el efecto de T es que es una función que sea 0 antes de 0 y 1 después de 0, entonces a multiplicarlo por 100 lo que usted está haciendo es que, pues básicamente está limitando a 100 desde 0 hasta infinito, de 100 hasta infinito. Entonces, esa primera parte, ¿no? Lo voy a subrayar en el color en el que se graficó. Para graficar el número menos 20. Voy a graficar menos 20. Menos 20, pues, menos 20, si yo lo voy a graficar, pues, sería una función de menos infinito hasta infinito. Sí, de menos infinito hasta infinito. Y esa gráfica de menos 20 la puedo dejar así, es decir, que si usted ve el menos 20 es así o también está limitada como la función 100 por UDT.
¿Será que yo puedo dejar de la misma manera o hay alguna limitante? En este caso, pues, como menos 20 no está multiplicado por un UDT, si los UDTs, UDT o menos UDT es la versión que sea del UDT, el UDT la función de la UDT lo que hace es restringir la función en cierto dominio, de menos infinito hasta infinito, hasta infinito hasta menos, desde cero hasta infinito, perdón, de menos infinito hasta cero, de cero hasta infinito, pues dependiendo de la forma del UDT. En este caso, como menos 20 no está limitado por nadie, no está multiplicado por una versión de UDT, pues ya está definiendo todo el dominio del tiempo. El resultado de esta función, pues, obtendríamos al sumar las dos funciones, la función en naranja y la función en naranja y la función en color verde. Y eso nos va a dar como resultado lo siguiente. Entonces, empecemos a hacer la suma. Empecemos a hacer la suma para encontrar el resultante. ¿Y qué nos queda de su XDT al final? De su SDT, perdón. Pues en esa primera parte sería menos 20. Ustedes miren que la función de naranja, ¿sí? La función de naranja, si usted quiere ser más estricto con el UDT, esa función quedaría valiendo 0, ¿sí? Quedaría valiendo 0 de menos infinito, y luego después de 0 valdría 100, ¿no? Por el efecto UDT. Entonces básicamente está sumando menos 20 más 0, menos 20 más 0. Bueno, aquí me quedó un tris torcido, pero está en todo el 0, ¿listo? Entonces básicamente sería menos 20 más 0, menos 20 más 0, menos 20 más 0. Entonces el resultado es que para t menor que 0, pues la función está valiendo menos 20. Y para t mayor que 0, entonces lo que se está sumando es menos 20 más 100, menos 20 más 100. Entonces como resultado se me va a quedar 80. 80 volts menos 20 volts, ¿sí? Menos 20 volts y 80 volts. Y entonces miren que en 0 ocurre un cambio abrupto porque vamos a pasar de menos 20 a 80 volts. Entonces el circuito está presentando un cambio abrupto en la fuente de alimentación porque está pasando de valer menos 20 volts desde menos infinito hasta 0, y en 0 cambia de forma instantánea desde 80, en 0 cambia de menos 20 a 80 y se mantiene ese valor desde 0 hasta infinito. Entonces, los únicos cambios abruptos que usualmente uno percibe son son los interruptores, perdón, que hacen cambio abrupto, y por eso como en primera entrada podríamos estar pensando, bueno, eso es un circuito normal, en régimen permanente, pero entonces miren que si usted analiza bien la función de la fuente, usted encuentra que pues esta fuente tiene un cambio instantáneo en tiempo igual a 0, y un cambio instantáneo puede provocar un régimen permanente. Puede provocarlo, porque es que haya un cambio instantáneo no implica que haya un régimen transitorio. Para que exista un régimen transitorio, pues primera condición que haya un cambio abrupto, y segunda condición es que en el circuito la variable que usted necesita estudiar, por ejemplo de sub C, esté en presencia, o sea, la variable de sub C del circuito que usted va a estudiar tenga presencia de elementos almacenadores. Los elementos almacenadores provocan el efecto transitorio debido a que ellos nos permiten los cambios abruptos de señales de tensión o de las señales del circuito. Los instantes del circuito, pues el evento ocurre en 0, el evento del circuito que es que la fuente cambia en 0 de menos 20 a 80, entonces hay dos instantes. ¿Qué pasa con el circuito cuando la fuente vale menos 20 y qué pasa con el circuito cuando vale 80? Y en 0 es donde ocurre el cambio instantáneo. Entonces los instantes que usted va a analizar es para t menor que 0 y para t mayor que 0. Entonces, para t menor que 0, pero recuerde usted lo siguiente, y es que para t menor que 0, usted jamás ha presenciado que el circuito tenga un cambio abrupto. Mire que de menos infinito hasta 0, el circuito, si usted, desde el punto de vista de la fuente, porque el único cambio instantáneo está en la fuente, usted nunca presenció que la fuente tenga otro valor. Siempre ha sido menos infinito, siempre ha valido menos 20, menos infinito hasta 0. Es decir, que usted nunca presencia cambios instantáneos. Entonces, como en T menor que 0, usted nunca ha visto un cambio instantáneo, entonces acá eso es un problema de régimen permanente, ¿no? Eso es un problema de régimen permanente, es decir, solucionar el circuito en régimen permanente. Entonces analicemos y analizar un circuito en régimen permanente es, no, necesito calcular B sub C, entonces calcule B sub C de ese circuito, de ese problema. Así tal cual, ¿cómo usted calcularía un B sub C? Análisis de circuitos normal. Pero entonces detallemos cositas. Entonces vamos a hacer el dibujo de circuito rápidamente. Vamos a hacer el dibujo de circuito y vemos los elementos almacenadores de último, a ver si podemos tomar alguna decisión en el modelo. Entonces, por ejemplo, acá reescribiendo el circuito, dejando de último los almacenadores. Acá tendríamos, bueno, aquí esta resistencia, esta fuente dependiente.
Y lo que hay que analizar ahora es lo siguiente. Ellos se van a comportar el inductor y el condensador dependiendo del tipo de fuente de alimentación que tenemos. Entonces, para T menor que 0 la fuente, con polaridad más menos acá, la fuente tiene un valor de menos 20 volts. Y es una fuente de corriente continua. Es una fuente de corriente continua. Una fuente de corriente continua implicaría que el inductor y el condensador pueden tener los siguientes comportamientos. El condensador se puede comportar como circuito abierto si la fuente de alimentación es continua y usted no le obligue, no le imponga una corriente al condensador. La única manera que usted puede, por ejemplo, imponer una fuente a un condensador es que aquí, por ejemplo, hubiera una fuente de corriente en serie. La fuente de corriente le impone corriente al condensador. Pero como no se le impone corriente al condensador, entonces el condensador sí se puede comportar como si fuera un circuito abierto. El inductor, si la fuente es de corriente continua y usted no le impone tensión, por ejemplo, como si usted tuviera una fuente independiente de tensión en paralelo, si no le impone tensión y está en corriente continua, entonces el inductor se le puede volver un cable ideal. El inductor se le puede volver un cable ideal, un corto. El problema le sugiere que entonces calcule B sub C. El problema es calcular B sub C. B sub C. Bueno, las resistencias quedarían igual, 30 ohms, 6 ohms, 10 ohms acá. Aquí una fuente dependiente de valor menos más 12 I sub A. Y I sub A estaría aquí bajando en este circuito. ¿Sí? Ahora, antes de empezar a hacer cálculos, porque si nos, aquí por ahora el único cálculo que nos interesaría sería B sub C. No obstante, miremos lo siguiente. Y es que a partir de eso vamos a tomar otra decisión de ese circuito. Para T mayor que 0, en teoría es el mismo circuito. Para T mayor que 0 es el mismo circuito que está acá. La diferencia es que para T mayor que 0 la fuente no va a valer menos 20, sino 80. Pero es el mismo circuito. Es el mismo circuito en teoría. Y para T mayor que 0 quiero calcular B sub C. Y para llegar B sub C tiene que resolver el circuito que está acá. Con la única diferencia que con una fuente de 80 volts. Y ese circuito, para T mayor que 0, usted lo, como el circuito tiene un condensador, por ejemplo, pues ya le implica que inclusive también hay un inductor, hay un condensador y un inductor, o sea, hay dos elementos almacenadores. En presencia de ellos dos, como el circuito que usted va a estudiar tiene la presencia de inductor y condensador, y en cero ocurre un evento, es decir, que de cero en adelante, existirá un régimen transitorio, porque el régimen transitorio, ¿qué lo provoca? Cambio instantáneo su misma vez que el circuito que usted vaya a estudiar, o sea, la variable, implique que haya elementos almacenadores. Como hay elementos almacenadores, entonces va a haber un régimen transitorio. Entonces va a haber un régimen transitorio. Y ese régimen transitorio, ahí donde empiezan las herramientas de la plata, es decir, que nosotros resolvemos en el dominio de S. Y el problema dice, solo calcula de sub C, calcula de sub C. No obstante, como en T mayor que 0, también hay un inductor. En la plaza, el modelo del condensador y el modelo del inductor le van a preguntar cosas específicas. Van a necesitar de cosas específicas. Para T mayor que 0, usted va a necesitar la tensión del condensador, conocer la tensión del condensador antes de 0 o antes del evento, pero a su misma vez debe también conocer la corriente del inductor, porque para T mayor que 0, a pesar de que su problema es B sub C, el circuito que usted va a estudiar incluye el inductor, y el inductor le va a preguntar qué estaba pasando con esa corriente antes de 0. Entonces, en T menor que 0, sí o sí, a pesar de que el problema no me diga que lo calcule, porque el problema es B sub C, debe tener en cuenta la corriente del inductor, porque es que esta corriente la va a tener en cuenta en T mayor que 0, digo que en el circuito debe tener el inductor y condensador al tiempo. Entonces, el modelo le va a preguntar qué estaba pasando con esta corriente antes de 0 y también el condensador, independientemente de que, por ejemplo, no hubiera sido la tensión del condensador, sino su A. Ah, no, es que yo quiero calcular eso A, pero es que en T menor y su A en T mayor que 0 hay un condensador y un inductor. O sea, la variable que yo le quiera calcular, por ejemplo, su A, pues voy a depender de conocer B sub C y su L antes de 0, porque es que en T mayor que 0 están ellos dos y en T mayor que 0 le van a preguntar qué pasaba con ellos dos antes de 0. Entonces, lo que precede es calcular de este circuito B sub C y su L. Analicemos lo siguiente. Eso es un cable ideal, por lo cual la tensión en ese punto debería ser 0 volts. Y es la misma tensión que está acá. 0 volts. Entonces, por ley de Ohm, ya sabemos que I sub A rápidamente sería igual a 0 amperes. ¿Sí? I sub A sería igual a 0 amperes. Por lo que entonces esta tensión sería también de 0 volts. Y si esta tensión es de 0 volts y esa es de 0 volts, pues por aquí también habrán 0 volts. Por lo que entonces la corriente por acá será 0 amperes
esa corriente pues será 0 amperes, ¿cierto? La corriente, miren que si hacemos un LDK aquí, ¿sí? Si hacemos un LDK aquí, ese LDK le va a decir que pues menos 20 más B sub C más 0 es igual a 0, entonces B sub C es igual a menos 20 volts, ¿sí? Menos B sub C es igual a menos 20 volts. Y esa tensión es la misma que está viendo esa resistencia, por lo que entonces la corriente debería venir en ese sentido, porque esa tensión, perdón, debería ir en el otro sentido, perdón. Esta tensión es la misma que la resistencia, entonces esta corriente debería valer B sub C sobre 30. Por acá va 0, entonces esta corriente viene siendo B sub C sobre 30. Y si aquí son 0, entonces quiere decir que I sub L es igual a B sub C sobre 30. Entonces, en conclusión, I sub L pues debería ser B sub C que vale menos 20 sobre 30. Entonces, I sub L de T es igual a menos 2 tercios amperes. Y también puede expresar B sub C en dominio del tiempo, ¿no? Más bien, usted te puede decir acá que B sub C de T es igual a menos 20. Y este B sub C de T y su L de T es el valor de la tensión del condensador o la corriente del inductor desde menos infinito hasta 0. Es decir, estas soluciones solamente tienen sentido de menos infinito hasta 0, ¿no? Porque eso es lo que dice esta desigualdad. Que estos valores de tensión y de corriente por ahora son solamente válidos desde menos infinito hasta 0. Yo no puedo asegurar que esa tensión sea la misma para T mayor que 0. Para asegurarlo debería resolver el circuito para T mayor que 0 y mirar qué sucede. Pero por ahora no puedo asegurar nada. Por ahora lo único que puedo decir es que esas soluciones solamente son válidas para T menores que 0. Ahora se viene el instante para T mayor que 0. El instante para T mayor que 0. Como sabemos que para T mayor que 0 va a haber un transitorio, ya lo hemos mencionado, cambio abrupto, y en T mayor que 0 el circuito que usted va a estudiar implica elementos almacenadores, entonces la sola presencia de los elementos almacenadores, no necesariamente tiene que, aquí la diferencia es que van a haber dos almacenadores, pero con que haya uno solo, que va a provocar un régimen transitorio. Y que el régimen transitorio, para usted calcularlo, o sea, para usted analizar o obtener la función del régimen transitorio por ejemplo, de sub C, pues usted ya no lo hace en el dominio del tiempo, sino que ahí donde viene el apoyo del dominio de S, ¿sí? Ahí se nos viene el apoyo del dominio de S. Entonces sí que debemos representar este mismo circuito, pero en el dominio de S, ¿sí? En el dominio de S. Entonces, pues vamos a otra vez a replantear el dibujo del circuito, y ese dibujo lo vamos a plantear, es decir, ese circuito como tal, lo vamos a reescribir o dibujar en el dominio de S, en el dominio de S. Entonces, pues otra vez el circuito, y digamos que hay que tener en cuenta son los elementos almacenadores que son los que sus modelos pueden ser diferentes. La resistencia, lo que hemos visto es que los modelos no cambian tanto, o sea, la resistencia se mantiene, pero el inductor y condensador va a tener diferentes modelos. Pero bueno, mientras dibujamos el circuito, ahora sí, empecemos con la fuente de alimentación. La fuente de alimentación en T mayor que 0 vale 80, ¿sí? Es decir, que sería obtener la transformada Laplace de esta fuente acá, de una fuente que de esa función que va desde 0 hasta infinito y que vale 80. Entonces, ¿cuánto es la transformada Laplace de la función? ¿Cuánto daría la expresión en Laplace de esa función? 80 sobre ese, profe. Muy bien, 80 sobre S volts. Listo. Las resistencias en el dominio del tiempo, al dominio de Laplace, es lo mismo. O sea, es decir que si aquí ya son 30 ohms, o sea, ¿será que la resistencia al dominio de Laplace tengo que dibujar algo diferente? No, solamente dibujar el mismo elemento, 30 ohms. Aquí 6 ohms y 10 ohms. Las fuentes dependientes no tienen transformada Laplace, la que sí tienen una transformación independiente. Es decir, que para usted pasar la fuente de esa 12 ISO al dominio de Laplace en la misma, es decir, 12 ISO A, pero con la diferencia que pues aquí lo tiene el dominio temporal, aquí solo escribe el dominio S, eso es todo. Pero las fuentes como tal no tienen transformada Laplace. Entonces, decir que usted no va a escribir, no, es que esto es un número constante por ISO A de T, no. Casi tal cual, o sea, usted no va a cometer errores como por ejemplo decir, no, es que esto es 12 sobre S ISO A, porque esto es constante, no. Las fuentes quedan tal cual.
Tal cual. Pues con la única pequeña diferencia que pues si aquí está en el dominio del tiempo, aquí debe escribir en el dominio S. Porque en el dominio S no puede aparecer la variable t. Pero las fuentes dependientes quedan tal cual. Las independientes sí son las que tienen transformada. Aquí pues vendría la corriente y su A en el dominio S. Bueno, voy a pintarla menos en el otro lado para ser más organizado en el dibujo. Y su A de S. Pero el inductor y el condensador pues van a tener unos modelos dependiendo de cómo lo quiera modelar. Empecemos con el condensador. Para usted modelar el condensador, primero pues tenga en cuenta la polaridad que usted trabajó. Mire que antes la polaridad, usted tiene más y menos, más en la izquierda, menos en la derecha. Y a partir de la polaridad usted va a definir algunas cosas del modelo. Entonces aquí vendría la tensión del condensador que vamos a llamar la V sub C de S. Y el condensador tiene dos alternativas. Reemplazar el condensador por un condensador en serie con una fuente o un condensador en paralelo con una fuente. Hemos trabajado varias veces modelo serie, hoy vamos a trabajar con el modelo paralelo. Es decir, que en vez visto entre los puntos estos del más y el menos, en vez de ver un condensador, ahora usted va a ver un condensador, pero conectado ahora en paralelo con una fuente dependiente. Con una fuente dependiente. ¿Y esa fuente dependiente de qué es? ¿Es de tensión o de corriente según el modelo? Es una fuente de corriente. No obstante, la fuente de corriente tiene una dirección. ¿Y yo cómo sé cuál es la dirección? Entonces, mire, usted fíjese en el más, ¿sí? Usted fíjese en el más. Pues lo tiene de dos maneras. Puede mirar el modelo. Usted tiene acceso al modelo, lo revisa, pero también lo puede hacer rápidamente. De la siguiente manera, digamos que en ese momento, como no tengo el modelo a la mano, pues vamos a recordar lo siguiente. Usted verá en el modelo, si usted lo revisa, que la fuente de corriente, para ubicarla, pues se fija en el más, ¿sí? Se fija en el más. Mire que el más vendría en toda esta parte, ¿sí? Todo esto sería el más. Y la flecha, o sea, la fuente de corriente estaría apuntando al más, es decir que la dirección, o sea, la punta de la flecha tiene que ir en dirección apuntando hacia donde está el más, ¿sí? Aquí digamos que en este orden de ideas, la flecha está apuntando al más, ¿sí? Entonces, la fuente de corriente va a apuntar hacia el más. ¿Cuánto vale el condensador en el dominio S? Se recuerde que en el dominio S, el condensador pasa de C a valer 1 sobre SC cuando se pasa al dominio S, ¿sí? ¿Y eso cuánto sería? 1 sobre S por el valor del condensador, que sería 250 por 10 a la menos 6. ¿Esto más o menos cuánto sería? Esa operación cuánto daría? 10 a la 6, esto... 4000, ¿Cuánto? ¿4000? sí, 4000 sobre S. sí, ¿Estamos todos de acuerdo? 4000 sobre S. Es decir que en vez de tener una capacitancia de 250 microfarads, aquí ahora en el condensador va a escribir 4000 sobre S ohms, y que en el dominio ese señor se llama ohms, el dominio del tiempo se llama farads. La fuente de corriente, ¿sí? La fuente de corriente, bueno, aquí coloquemos que es todo esto lo del C, ahorita colocamos aquí lo del L. La fuente de corriente, ¿qué valor tiene? ¿Cómo se define la fuente de corriente? Si no estoy mal, sería C por B sub C de 0 menos. ¿Estamos de acuerdo, cierto? Sí, señor. Dice que el valor de C, que sigue siendo 250 por 10 a la menos 6 por el valor de C en 0 menos. Pero ¿cómo así? ¿Cuánto vale B sub C de 0 menos? Yo estoy en instante T mayor que 0, por lo que entonces yo no puedo calcular B sub C de 0 menos, porque 0 menos quiere decir antes de 0. Entonces tengo que volver un instante T menor que 0. Conozco la tensión del condensador y la tengo que volar en 0 menos, ¿sí? Antecitos de 0. Entonces B sub C de 0 menos, pues tiene que evaluar esa función en 0. 0 menos lo mismo que 0, solamente que 0 menos es antecitos de 0, es la tendencia, límite. Entonces sería menos 20 volts. No obstante, recuerden que el condensador no permite el cambio brusco de tensión, y si usted dice sub C 0 menos, que es igual a sub C 0 más, pues lo que le está diciendo es que en 0 el condensador, pues esto va a ser en 0, la tensión del condensador va a ser continua. No va a tener, como por ejemplo, el condensador no va a permitir que en el tiempo 0 haga un salto abrupto, ¿no? En 0 ese punto va a ser continuo. Eso es una descontinuidad, ¿no? Entonces eso sería por menos 20. ¿Y cuánto da esta operación de acá? C por B, o sea, es decir, los 250 por eso ¿cuánto da?
Menos 5 miliamperes. Señor, Menos 5 miliamperes. menos 5 miliamperes. Sí. Menos 5, básicamente, miliamperes. Pero eso es lo mismo que decir 5 sobre 1000, ¿cierto? 5 sobre 1000, es decir, menos 1 sobre 200. Sí. Menos 1 sobre 200, eso es correcto, ¿cierto? Listo, entonces acá tendríamos una fuente de menos 1 sobre 200 amperes. Es decir, ya completamos el modelo de Laplace del condensador. Ahora nos vamos al inductor. Vamos a también tratar de trabajar con el modelo paralelo, ¿sí? Los modelos paralelos. Ah, no, que si yo trabajo con modelo paralelo acá y aquí modelo serie, ¿me va a quedar mal el problema? No, no. Se puede trabajar en uno un modelo serie y el otro un modelo paralelo. O los dos modelos paralelos, modelo serie, no hay problema. Los dos modelos son equivalentes, ¿sí? Los dos modelos son equivalentes. El único, digamos, que error sería que usted plantee mal el modelo, o sea, que se equivoque en las operaciones. Pero si usted plantea bien los modelos, así es, si hace bien los cálculos, no importa el modelo, lo tiene que dar lo mismo. Digamos que en este problema también vamos a plantear modelo paralelo para el inductor. Entonces el modelo paralelo le dice que usted va a tener, que es un inductor, o sea, va a tener un inductor en paralelo con una fuente de alimentación. Con una fuente de alimentación. Y usted debe recordar la dirección de la corriente. Viene que la corriente venía bajando, ¿sí? Esa corriente venía bajando. Y a partir de esa corriente usted va a definir, bueno, de pronto hacer esto un poquito más grande, usted va a definir el comportamiento o la dirección de la fuente dependiente. En el modelo paralelo, esta fuente del inductor, esa fuente que es de tensión de corriente. De tensión, profe. ¿De tensión? ¿Seguro? No, es de Ah, no, corriente, es paralelo. en paralelo, sí. Y la corriente tiene dónde tiene que apuntar, hacia el nodo. O sea, mire que ese es el nodo donde entra esa corriente, ¿no? Ese es el nodo. Con respecto a ese nodo, esta fuente de corriente tiene que apuntar hacia el nodo o salir del nodo. Sí, Salir de lo. apuntar hacia el nodo, ¿cierto? No, este debería salir del nodo más bien. En el modelo paralelo, usted mira el nodo donde entra la corriente. ¿Cuál es la corriente? Y su L, ¿sí? Y su L, ¿sí? Entonces, la fuente de corriente debe apuntar saliendo del nodo. Debe apuntar saliendo del nodo. En el caso del inductor. En el caso del inductor. Recuerde que de todas formas, estos modelos ya están definidos. Estos modelos ya usted los puede consultar y usted se da cuenta de esto. ¿Listo? Con respecto al inductor. ¿Sí? Hagamos aquí los cálculos. Con respecto al inductor. En el dominio de S, pues ahora el inductor, usted va a pasar del inductor del dominio del tiempo al dominio de S, haciendo S por L. ¿Sí? S por L. ¿Sí? S por L. Entonces sería S por el valor del inductor. El inductor es de 6.25 por 10 a la menos 3. Y eso es lo mismo que decir que ¿qué? Esto con ese 6.25 por 10 a la menos 3, ¿quién sería? Ese es sobre 160 ohms. S sobre 160 ohms. ¿Todos de acuerdo con ese resultado? Listo, entonces el inductor sería S sobre 160 ohms. La fuente de corriente, ¿qué valor tiene? ¿Cuánto es el valor de la fuente dependiente de corriente? Entonces sería I su L I su L de 0 menos sobre S, ¿no? Ese sería el valor de la fuente de corriente acá, ¿no? I su L de 0 menos sobre S. Ese es el valor de la fuente de corriente. ¿Cuánto vale I su L de 0 menos? Entonces se tiene que volver al instante t menor que 0, porque el 0 menos quiere decir antes de 0, y evaluar la función de la corriente en ese instante de tiempo, el 0 menos, que es lo mismo que decir 0. Entonces, I su L de 0 menos, que también va a ser igual a I su L de 0 más, porque el inductor no permite cambios bruscos de corriente, pues ese valor, ¿cuánto sería? Esa función evaluada en 0, entonces sería menos 2 tercios.
Por lo que entonces eso daría 2 sobre 3 S amperes. Entonces el valor de la fuente de corriente sería 2 sobre 3 sobre S amperes. Y ya estaría completo el circuito en el dominio de Laplace, ¿sí? Ya usted finaliza, o sea, finaliza en el sentido de que ya modeló todo el circuito en el dominio de Laplace. ¿Ahora qué procede a hacer? Pues a partir de ese circuito en el dominio de Laplace, calcular quién sería B sub CS. O sea, aquí lo que procede ahora es hacer el cálculo de, en este circuito, obtener el valor de B sub S de S. Sí, sí, tienen toda la razón. Aquí hay un error en el cálculo y es que la corriente era negativa. Sí, la corriente era negativa. Sí, el valor da negativo. Sí, aquí tiene que ser menos y aquí también va a ser menos. Sí, aquí también va a ser menos. Claro, la fuente de corriente, este valor es negativo, por lo cual ese negativo también se mantiene. Sí, ese negativo también se mantiene. Sí, tienen toda la razón. Usted lo puede interpretar de dos maneras. Puede dar la fuente de corriente hacia abajo con el menos o simplemente cambia la dirección. ¿Listo? Pero no, sí, ahí hizo falta el signo menos. Listo. Entonces, lo que procedemos ahora es hallar B sub CS. Como pueden notar, este circuito tiene estructura bastante compleja en el punto de vista que tiene muchos elementos de circuito, muchas ramas, muchos nodos, que digamos que hacer reducciones o aplicar leyes básicas, pues no es un camino muy viable. Entonces, en un circuito de ese estilo, pues lo ideal es utilizar una herramienta ordenada como las técnicas de análisis, o sea, nodos, o sea, mallas. Vamos a intentar hacer esto por nodos, ¿no? Si alguien lo quiere hacer por mallas, también le tiene que dar lo mismo, pero vamos a intentar hacer esto por nodos porque ya veo que hay varias ramas paralelas, entonces podemos aplicar ecuaciones de nodos. O sea, tenemos básicamente, vamos a pintar los nodos primero. Entonces, por ejemplo, viene por acá, viene por acá, viene por acá, viene por acá. Este nodo acá arriba, viene por acá, viene por acá, sigue, sigue, sigue. Viene por acá, viene por acá, viene por acá. Y tendríamos el nodo, ese nodo de acá, en función de los nodos principales. Digamos que en teoría, pues son 3 nodos y debemos elegir una de referencia. Entonces tendríamos que armar 2 nodos, o sea, 2 ecuaciones. Si lo miramos por mallas, pues tenemos 1, 2, 3, 4, 5 mallas. Entonces serían más ecuaciones, aunque listo. Digamos que esta malla no se analizaría, sería 1, 2, 3 y tendríamos super mallas, o sea, tendríamos casi 4 mallas. En cambio, con nodos solamente tendríamos 2 nodos. Entonces tratemos de atacar eso por nodos. Y para nodos, pues vamos a elegir un nodo de referencia. ¿Listo? Que eso es como el criterio clásico, ¿no? Que dicen que el que tenga más rama y todo eso. Realmente usted puede tomar el de referencia el más conveniente, el que le simplifique ecuaciones o el que inclusive le permita, sí, reducir la cantidad de ecuaciones. En teoría, el nodo de referencia puede ser el que usted quiera, ¿sí? Eso no hay ningún problema. Igual los nodos no son absolutos, los potenciales no son absolutos. Entonces no importa el nodo de referencia, el resultado es el mismo. Pero hay una curiosidad y es que si tomamos de referencia el morado, es decir, que este va a valer 0 volts, pues ya sabemos que este nodo en azul, ¿sí? El nodo en azul, pues ya valdría B sub C, ¿sí? Ya este nodo quedaría bautizado con B sub C, con la variable sub C. No le escribí B sub C para, digamos, facilidad de escritura, pero pues realmente debería ser B sub CS. Entonces ya sabríamos que este nodo valdría B sub C, con respecto a la referencia. ¿Y el nodo amarillo quién sería? Si usted se da cuenta, esta tensión también, usted mire que esa corriente atraviesa esa resistencia, y esa tensión es 0 volts, y entonces el nodo de acá abajo, lo podemos estar llamando menos 6 sub A. Menos 6 sub A. ¿Sí? Entonces ya este nodo quedaría bautizado en función de estas variables. Y ahora lo que procede pues es armar los nodos, ¿no? Entonces vamos a armar los nodos. Vamos a empezar a armar los nodos, entonces tenemos el nodo B sub C. ¿Cierto? Entonces sería B sub C sobre 30 más B sub C sobre eso, entonces quedaría S sobre 4000 por B sub C. ¿Listo? O sea, sería B sub C dividido entre 4000 sobre S, pero si usted hace la operación es lo mismo que subir la S. Menos, porque recuerde que en los nodos la corriente S siempre la asume saliendo del nodo, pero como estaba en contradirección sería menos, con ese menos sería más. O sería más fácil decir menos 1 sobre 200. ¿Listo? Y me falta este nodo acá, pero miren que como por acá no puedo calcular una corriente de forma directa, o sea, no puedo aplicar aquí una ley de Ohm como en estas dos impedancias, tengo un valor explícito, entonces acá tendría un supernodo, ¿sí? Entonces aquí yo tendré un supernodo, entonces supernodo me implica que tengo que irme al siguiente nodo y armar las ecuaciones. Hay que decir que el nodo B sub C y el nodo
y a su misma vez el nodo menos C y su A, pues lo voy a analizar el tiempo. Entonces sería, por acá sería menos I sub A, aquí sería menos 6 I sub A, dividido entre esa impedancia que sería S sobre 160. Aquí quedaría menos, porque voy a encontrar esa dirección de corriente y ese valor que sería menos 2 sobre 3S. Y menos 6 I sub A, bueno, menos 6 I sub A, o mejor verlo así, más menos 6 I sub A, menos 12 I sub A, y entre el valor de la resistencia que será 10. Y esto igual a 0. Y esto igual a 0. Entonces tengo una ecuación. Voy a revisar esto un poquito mejor. Tengo una ecuación que tiene dos variables, la variable de sub C y la variable I sub A. Por ahora lo único que voy a hacer es reordenar la ecuación. Entonces, B sub C factor de quién? 1 sobre 30 más S sobre 4000. Y creo que no hay más términos con B sub C, ¿no? Creo que no hay más términos con B sub C. Ahora I sub A, ¿listo? Menos I sub A factor de quién. En este caso sería 1. Como estoy factorizando el menos en todos los términos de I sub A, siempre van a quedar positivos. Entonces me va a quedar más, si lo hago por extremos y medio, entonces sería 6 por 160. ¿Cuánto sería 6 por 160? ¿Cuánto haría esto? 6 por 160. 960. 960 sobre S, más, aquí sería 18 sobre 10, ¿sí? 18 sobre 10, que es lo mismo que decir 9 quintos, ¿no? Y no hay más términos con I sub A, y eso va a ser igual a los otros términos, ¿sí? ¿Cuáles son? Aquí tendría ese término solito, que está aquí negativo. Ah, no, aquí queda positivo, pasó al otro lado negativo, quedaría menos 1 sobre 200, ¿cierto? Aquí menos con menos de más, pero pasa para el otro lado negativo, y ese queda positivo y pasa para el otro lado negativo, entonces me va a quedar menos 2 sobre 3, es. Entonces digamos que esa es la primera ecuación, ¿sí? Esa es la primera ecuación. Esa sería mi primera ecuación. Esa sería la primera ecuación que yo armo de los nodos. ¿Cuántos nodos tengo que analizar? Tengo que analizar dos. La cuestión es que yo ya analicé todos los nodos del circuito, ¿sí? Ya no analicé todos. Voy a dejar aquí constancia que son dos nodos al mismo tiempo. Ya no analicé nodos, pues de el supernodo, o sea, ya analicé B sub C y sub A. Entonces ya analicé todos los nodos de circuitos, pero como analicé ya todos los nodos de circuitos, tengo una ecuación con dos incógnitas. Con eso yo no lo puedo solucionar. Entonces tengo que armar otra ecuación para armar un sistema de ecuaciones con el mismo número de incógnitas. O sea, tengo tantas ecuaciones con incógnitas. Entonces tendría que mirar, pues, la ecuación de supernodo y lo que encontraría es que 80 sobre S, esa tensión va a ser la del positivo, que es B sub C, menos la del negativo, que sería menos 6 sub A. Por lo que entonces, reescribiendo esta ecuación, y voy a dejarla en el mismo orden, es decir, que esa ecuación voy a escribir primero, en esa ecuación arranqué con B sub C como primera variable, lo mismo voy a hacer acá. Entonces B sub C, la segunda variable sería más 6, y sub A, y eso va a ser igual a 80, sobre S, y con esto tendrían una segunda ecuación. Y miren, tengo dos ecuaciones, 1 y 2, y cuántas incógnitas, B sub 6 sub A y B sub 6 sub A, o sea, un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces, a partir de ese sistema de ecuaciones, a partir del sistema de ecuaciones 1 y 2, pues la solución del sistema de ecuaciones, ¿sí? La solución del sistema de ecuaciones, bueno, así escribiéndolo un poquito mejor, pues me da como resultado, obtendría quién es el valor de B sub C e I sub A. Y pues mi pregunta es obtener B sub C. Entonces lo que procedo ahorita es solucionar ese sistema de ecuaciones, ¿no? Lo que ahora procede es solucionar el sistema de ecuaciones y para calcular B sub C. Bueno, entonces digamos que lo que se viene ahorita es trabajo matemático. Como quien dice, debo despejar esa ecuación, ese sistema de ecuaciones y obtener B sub C. Alternativas como métodos de Kramer, ¿no? Que despejo aquí su en función de B sub C, lo meto acá. Entonces digamos que si bien es un trabajo matemático, ¿sí? Si es un trabajo matemático dispendioso, inclusive ni siquiera me tomé la molestia de organizar esto, ¿no? Como quien hizo para esas partes de acá. Porque entonces la idea es que pues ese sistema de ecuaciones, como podemos ver, tiene pues
pues va a ser un poco dispendioso o puede quitarnos mucho tiempo solucionar este sistema de ecuaciones. Y la idea es no perder el tiempo haciendo estas operaciones a mano y que si usted de pronto, no, es que al despejar esto me eché toda esta página y me equivoqué al comienzo, entonces volver a hacer todos esos cálculos pues no vale la pena. Entonces lo que vamos a utilizar es una herramienta como MATLAB y MATLAB nos resuelve el problema, nos resuelve ese sistema de ecuaciones. Entonces para eso pues voy a ir a entrar a un momentico a MATLAB y pues vamos a resolver eso de MATLAB. ¿Listo? La idea es que usted va a resolver este sistema de ecuaciones en MATLAB, ¿sí? Y para hacerlo más cómodo, usted lo va a resolver desde el punto de vista. Primero tiene que representar esas ecuaciones no como sistema de ecuaciones, sino como una representación matricial, ¿sí? Es decir, que usted va a pasar de esto a verlo así. ¿Y cómo sería la representación matricial? Porque a partir de la representación matricial es que usted resuelve el sistema de ecuaciones. Entonces, para eso, usted sabe que lo ideal es que al hacer ese cambio, este paso acá, sea ordenado. Ordenado en el punto de vista de las variables. No que si yo escribo primero la ecuación doble, escribo la primera. Si escribo, por ejemplo, la ecuación número 2 de primero, luego la ecuación número 1, me va a dar diferente si lo hago al revés. No hay problema. Pero el orden es con respecto a esto. Entonces, mire que la primera ecuación arrancó con B sub C y la segunda con I sub A. Lo mismo haga con la segunda, arranque con B sub C y sub A. Y aquí van a ser los vectores de B sub C y sub A. No, las variables. Y aquí arriba lo mismo B sub C e I sub A. Aquí, ¿quiénes son los cofactores? Sí, son 4 cofactores porque el sistema es 2 por 2. Aquí, bueno, tendríamos A11, A12, perdón, A21, A12 y A22. Aquí van a ir todos los compañeros de B sub C en cada ecuación. ¿Cómo así los compañeros de sub C? En la primera ecuación, por ejemplo, A11 sería el compañero de B sub C. Entonces, digamos que lo voy a escribir acá como ejemplo. Pues A11 sería el 1 sobre 30 más el S sobre 4000. ¿Listo? El A21, ¿quién sería? En la segunda ecuación, ¿quién es el compañero de sub C? Por ejemplo, el A21. Compañero de sub C, pues implícitamente sería 1, ¿sí? Porque estamos multiplicados por 1. Y el A12, o sea, todos los de la columna donde sale sub C. Aquí la columna de I sub A, los cofactores van a ser todos compañeros de I sub A. ¿Quién es el compañero de I sub A en la segunda ecuación? Menos 1, menos 960 sobre S, menos 9 quintos, y así sucesivamente. Y acá, en esa columna, ¿sí? En esta columna, pues voy a colocar aquí B1 y B2. B1, pues en esta columna, pues van a hacer lo que yo estoy igualando. Entonces, por ejemplo, B1, pues sería el menos 1 sobre 200 menos 2 sobre 3S. ¿Sí? Y el B2, por decirlo así, pues sería el 80 sobre S. ¿Listo? Y como usted despeja, eso miren que lo voy a llamar A, eso lo voy a llamar X, y eso lo voy a llamar B. Entonces mire que matricialmente hablando esto es de la forma AX igual a B. ¿O cómo obtiene X? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues X va a ser igual a A inverso por B. Entonces, así usted va a solucionar el sistema de cosines. Define la matriz A, le saca la inversa, la multiplica por B, o sea, el producto por izquierda, porque pues no es lo mismo multiplicar B, no es lo mismo A inverso por B que B por A inverso, porque no es conmutativo. Y ahí obtendría X. X sería un vector de 2 posiciones. La primera posición sería B sub C y la segunda posición sería I sub A. ¿Listo? Entonces, eso que está acá, matricialmente, lo tengo que interpretar, lo tengo que escribir así tal cual en MATLAB. Es decir, que en MATLAB tengo que escribir el sistema de ecuaciones de manera matricial. ¿Listo? Entonces, las primeras líneas de código CLC clear all. ¿Listo? Y pues tengo variables simbólicas. Miren que, ¿cómo es la variable simbólica? Miren que todo está en función de S. Entonces, es decir que todo el sistema de ecuaciones va a quedar en función de S, porque S no está definido, o sea, S es una variable. Entonces, tengo que definir a mala S como una variable simbólica. Es decir, que S no tenga un valor numérico. Entonces, yo escribo since y le doy espacio y escribo la variable que quiero que se vuelva simbólica. Entonces, mire que S cambia de color, a diferencia del since. Ah, no, que si yo quiero más variables, X1, X, y quiero 5 variables simbólicas, entonces, primero escribo la primera espacio, por ejemplo, variable Y, espacio, variable C, espacio, variable de 1. Y mire que ahí estoy definiendo todo eso como si fueran variables simbólicas. En este caso solamente necesito S. Vamos a hacer ordenaditos. A11, así tal cual. A11 sería este término de acá. 1 sobre 30 más S sobre 4000.
punto y coma para que el punto y coma me permite pues que cuando yo corra el código pues aquí no me esté apareciendo a 1, porque digamos esto, si yo no coloco los puntos y coma me van a aparecer todas las variables que yo haya escrito sin definir así y pues si me lleno de coma Windows, a eso acá me lleno de variables y pues sería dispendioso porque si solo quiero mirar uno específico me tocaría buscar la lista que fue. Ya con eso pues simplemente no me van a aparecer y pues si escribo aquí a 1, cuando corra el código, pues ahí vería quién sería ese valor en específico. ¿Listo? A 2, que va a ser, que son 3 términos y todos los negativos, t menos 1, espacio, menos 960, sobre S, menos 9 quintos. Alguien puede haber dicho, ¿y sé por qué no operó esto primero? Pues que o sea, factorizar esto, simplificarlo, hacer esto, más esto y darle una expresión. Pues la idea es que no la haga usted, que lo haga MATLAB, ¿sí? Esa parte de matemática, pues ahorrárnosla un poquito. ¿Listo? A 1, pues va a ser igual a 1. Y a 2, pues va a ser igual a 6. Ahora voy a definir la matriz A. Entonces, ¿cómo defino la matriz? A va a ser igual y entre estos corchetes voy a escribir pues la matriz. Entonces, todo lo que, entonces yo voy a escribir A1, y A1, así tal cual como acabo de escribir esto. Entonces, aquí todo lo que yo escribí aquí en adelante va a ser, estoy parado en la fila número 1. Todo lo que escribí aquí estoy parado en la fila número 1. Entonces escribo A1, espacio, A1, ¿sí? Entonces estoy escribiendo los cofactores de la fila número 1. Si yo sigo escribiendo cosas, espacio, pues espacio, por ejemplo, 2, espacio 3, espacio 4, todo lo que yo escribí aquí en adelante va a pertenecer a la fila número 1. Y usted no quiere estar en la fila número 1, quiere irse a la fila número 2, que sería esa ecuación de acá. ¿Qué procede a hacer? Cuando se ya termina de escribir el cofactor punto y coma, entonces quiere decir que después del punto y coma, todo lo que haya escribir aquí en adelante va a ser de la fila número 2. Entonces aquí sería A2, y A2. No necesariamente la única forma es escribirlo en coma, si usted, así por espacio. Si usted, por ejemplo, escribe A1, coma, A1, está separando los cofactores de la misma fila. O sea, ¿cómo separa los cofactores de la misma fila? Tiene dos opciones. O un espacio o coma. O sea, así separa los cofactores de cada una de las filas. ¿Listo? Y miren que todo lo que esté por dentro de los corchetes, todo lo que esté por dentro de los corchetes es la matriz. Es decir, que lo que yo escribo aquí en adelante está por fuera de la matriz. Ah, no, que si yo escribo aquí un punto y coma al final, ¿quiere decir que me voy para la tercera fila? No, porque está por fuera de los corchetes. Entonces lo que estoy dejando ahí es para que no me muestre la variable en el coma window. Es diferente que yo estoy aquí punto y coma, porque estoy dentro de los corchetes, quiere decir que aquí me instalo en la tercera fila. Pero no, aquí no estoy instalando en la tercera fila, sino que estoy por fuera. ¿Listo? Ya pues simplemente ya salí de la matriz, ya no escribo más la matriz, la dejo 2 por 2 y aquí es para que no me la defina. Entonces, voy a llamar esto, creo que lo llamé, bueno, eso acabo de llamarlo B1, B11, que sería menos 1 sobre 200, menos 2 sobre 3 por S. Se le recomienda que meta el 3 por S entre paréntesis porque de pronto le interpreta mal. Eso mal, le daría menos 2 tercios por S y es menos 2 sobre 3 por S. Punto y coma, B21, que sería entonces, B21, que sería entonces 80, perdón, sobre S. Ahora tengo que armar el vector columna de B, ¿no? El vector columna. ¿No? Entonces, B va a ser igual pues, al B11, punto y coma, porque el vector columna, es un vector columna, es decir, dos filas. Fila 1, me paso a la siguiente fila, entonces sería el B21. Y cierro acá. Y entonces el vector X, el vector solución, pues va a ser igual a ¿quién? Es inverso de A. Así se escribe la inversa de una matriz más la, se escribe INB y entre paréntesis. O sea, inversa, así tal cual es la inversa de la matriz y por dentro de la matriz le queda la inversa. Entonces, nada. Pues el vector B y ahí obtendría X. Ahí obtendría X, ¿sí? Pero, no, pero X tiene dos soluciones, que es B sub C y A. Y a mí solo me interesa B sub C. Entonces B sub C va a ser igual a X en la posición número 1. Si escribo X en la posición 2, pues estoy sacando la, sería I sub A. Ah, no, que escribo X en la posición 3, entonces sería, si fuera un sistema de 3 por 3, la tercera variable. Entonces X en la posición 1 una variable que me interesa. Y ya con eso, digamos, tendríamos despejado B sub C. Entonces, le vamos a correr, pero más la va a pedir un nombre, voy a colocar aquí, no sé, ejemplo. No, coloquen el nombre que usted desee. Y entonces, espero que ejecute.
Y claro, aquí, ¿por qué no me mostró nada? Oiga, yo necesito ver cosas. Pues que usted todo lo colocó con punto y coma. Entonces, como se le colocó todo con punto y coma al final, pues aquí no le va a mostrar nada. Esa es la idea, para que eso le quede en blanco. Si no le hubiera puesto punto y coma, le hubiera colocado todo. ¿Quién era 1, 1, 2? Y pues la idea es que no se llene esto de variables, solamente la que me interesa. Que en este caso sería B sub C. Entonces, ¿qué escribe B sub C? Mire que B sub C es un término bastante extraño. Si usted dice, bueno, esto es B sub C. Voy a agrandar un momentico eso de MATLAB. Usted mire que suceso es una línea que de pronto usted inclusive no la entiende. Inclusive, si usted ve, usted puede hacer cosas como lo siguiente. Entonces, usted escribe simplify y entre paréntesis va a colocar lo que quiere simplificar. En este caso, B sub C. ¿Y qué implica simplificar de B sub C? Que le ordena eso, le deja una forma más sencilla de ver, ¿no? Le deja una forma más sencilla de ver, ¿sí? Entonces simplifica, ¿sí? Pero listo, se lo simplificó, pero si usted de pronto no entiende esto, ¿cómo lo escribe? ¿Sí? ¿Cómo escribir esto en... O usted quiere transcribir esto, pero de pronto lo interpreta así, entonces hay una opción que le dice lo siguiente. Entonces escribe pretty, y pretty lo que va a hacer es que le va a cambiar esto de acá de una manera más sencilla. Entonces aquí vamos a escribir de pretty. Vamos a escribir pretty de B sub C, pero si yo escribo B sub C es la versión original, o sea, sin simplificar. Te voy a colocar la versión simplificada, pretty simplify B sub C, para que me agarre B sub C, o pretty ans, es decir, en vez de escribir simplify B sub C, pues cambia estos tres términos por ANC. ¿Y qué quiere decir ANC? De la última respuesta que él agarró, ¿sí? Ans. Pero bueno, si lo quiere hacer así directamente. Quiere decir que eso de acá se lo va a ver de otra manera. Entonces mire que se lo presenta de una forma que usted lo puede interpretar mucho mejor, ¿sí? Usted con eso, digamos que puede interpretar mucho mejor la lectura que leerlo así. Usted de pronto lee esto y, bueno, ¿esto qué es una función racional o eso es un numerador denominador o cómo es esto? O sea, si de pronto no lo interpreta de una, entonces mire que la opción esta de pretty le permite visualizar esto un poquito más cómodo, ¿no? Le permite ver esto de una manera un poquito más cómoda. ¿Listo? Entonces, MATLAB nos dijo esto. Voy a reescribirlo nuevamente. B sub C de S va a ser igual a quién. Mire que el denominador sería 3S, ¿cierto? 3S por S cuadrado más 2000S más, uy, ese número está bastante grande, sería 640.000, ¿cierto? Y arriba sería, bueno, 20, voy a dejarlo así tal cual, 20 por menos 3S al cuadrado, ¿cierto? Más 22.000 S más, uy, eso es 7.680.000, bueno, que no es bastante grande. Y, no, y eso que no multiplicamos por, que creo que incluso me falta un cero, creo que no multiplicamos por 20, para no complicarnos tanto la vida, 7 millones y pico, ¿no? 680.000, creo que ahí está bien escrito. ¿Listo? Esto es B sub C de S, esto es B sub C de S, pero el problema le dice, oigan, necesito el B sub C de T, necesito el B sub C de T. Entonces aquí lo que se viene es a partir de B sub C de S, sacar la transformada inversa y obtener B sub C de T. Y que para eso hay muchas alternativas y pues la idea es que usted no haga, hay alternativas manuales, ejemplos con proposiciones, fracciones parciales, lo que usted quiera, pues como lo acaba de mencionar, son alternativas manuales. Entonces alternativas manuales pues no valen la pena porque la idea es que usted no se ponga a hacer estas operaciones a mano, sino en otra herramienta que le permita hacer eso. Entonces digamos que ahorita vamos a mirar un enlace de una herramienta bastante interesante. Pero digamos que el problema solamente es obtener B sub C de T. Sería meter eso en una herramienta y terminado. Pero vamos a interpretar un poquitico. Ahora sí, ¿por qué eso se llama circuito de segundo orden? Resulta y pasa que en primer orden se lo define, pues cuando el circuito solamente tiene una R o una L, una R o una, perdón, una L o una C, es decir, L o C en el circuito, L o C. Si en el segundo orden, ¿qué quiere decir? Pues que en el circuito hay o L, hay LC, los dos al mismo tiempo, o dos condensadores o dos inductores, no necesariamente tienen que haber tienen que estar los dos al tiempo. Necesito un condensador y un inductor para llamarlo segundo orden, no. Pueden haber dos condensadores, dos inductores, pero esos dos condensadores y esos dos inductores no deben poderse reducir, ¿sí? No deben poderse reducir. ¿Qué quiere decir que no pueden reducir? Que usted no pueda, si yo tengo los dos condensadores en paralelo, los puedo volver uno solo. Si yo tengo dos condensadores en serie, los puedo volver uno solo.
¿sí? Entonces, la idea es que si usted tiene dos condensadores o dos inductores, y esos dos no se pueden volver uno solo porque no están en serie en el paralelo, entonces son dos condensadores independientes o un inductor independiente y eso, sí, y eso lo puede interpretar como segundo orden, ¿sí? Pues digamos que lo más clásico es decir que hay un L y un C al tiempo, ¿sí? Porque ya estos dos, como no se pueden reducir, usted no puede reducir L con L, L con C, ¿no? Son L con L o C con C. Ya usted lo puede decir segundo orden, pero ¿cómo así segundo orden, primer orden? ¿Dónde está visto eso? Miren que el procedimiento en ningún momento cambió con respecto a lo que hemos hecho en primer orden. Los mismos pasos. Antes de cero, después de cero, el modelo del dominio de Laplace, solamente que va a tener en cuenta los dos modelos al tiempo, bobina y condensador, y del circuito de Laplace, hacer cálculos de circuitos y obtener la función que le importa. Pero miren que en ningún momento se mencionó algo extraordinario, algo diferente a lo que se ha hecho antes. O sea, son los mismos pasos, la misma solución, los mismos procedimientos. Ah, que hay un L y un C me cambian el procedimiento, no es el mismo, es el mismo, es el mismo. Entonces digamos que el punto de vista del procedimiento es la misma cosa, no ha cambiado en nada, ¿cierto? A diferencia de que cuando se lo resuelve tradicionalmente en el dominio del tiempo, digamos que cuando se habla en circuitos uno le decía, no, es que segundo orden, entonces se tiene que calcular condiciones de X de 0 y X' de 0, entonces tiene que calcular condiciones de primera derivada. Mire que ese término de las primeras derivadas que a usted le decían allá cuando se resuelve transitorio en el dominio del tiempo, aquí no nos importa. Aquí nunca calculamos condiciones de primera derivada, siempre fueron las condiciones iniciales y de una nos vamos para t mayor que 0. Inclusive en el dominio del tiempo existiría un instante que se llama t igual a 0 más, que es para calcular las primeras derivadas. Aquí jamás mencionamos el t igual a 0 más. De una vez obtuvimos, es como que inicia el mismo procedimiento, t menor que 0, calcule las funciones, condiciones, t mayor que 0 y haga el mismo procedimiento. Entonces, eso es una de las grandes bondades de Laplace, que Laplace no le importa, entre comillas, el orden, el procedimiento siempre va a ser el mismo. Ah, no, que hay tres inductores que no se pueden reducir, o dos inductores, un condensador, de un tercer orden. No le importa eso, usted simplemente lo que va a hacer es así mismo procedimiento. Pero ¿dónde se ve la diferencia ahora sí? Realmente la diferencia del orden la marca la función natural. Si recordamos en el primer orden, la función natural, en el dominio del tiempo siempre tiene la forma a e a la menos t sobre tau. Y que la función natural en el dominio de S, pues es de la forma a sobre S más 1 sobre tau. ¿Listo? Bueno, me quedó un 3 desordenado. Es de la forma a sobre S más 1 sobre tau. ¿Sí? La cuestión es que en segundo orden, usé la natural y recordamos que cuando se calcula, no, que calcule B sub C. Entonces, si usted ve un S más algo en el denominador de la función que usted calcula, si usted ve un S más algo, está reflejada la natural. Aquí, ¿dónde está reflejada la natural? La natural se va a reflejar en el denominador de la siguiente forma. En segundo orden, usted debe encontrar digamos que algo que contraste la función natural, es que aquí usted no va a tener un S más algo, sino que ahora usted va a ver un polinomio de segundo orden de la manera AS cuadrado más BS más C. Es decir, que si usted encuentra un polinomio de esta forma en el denominador, como lo podemos ver acá, eso le va a implicar que la función natural es de segundo orden. Es de segundo orden. Y la cuestión es que ese polinomio de segundo orden, entonces ¿cómo es la función natural en el dominio del tiempo? En el dominio del tiempo está definido así, pero para el dominio del tiempo está definido así de primer orden, pero para el segundo orden, como la función natural. La cuestión es que aquí van a haber tres tipos de función natural. En el segundo orden, usted va a tener tres tipos de función natural. ¿Y yo cómo identifico los tipos de función natural? ¿Por qué va a tener tres? ¿Cómo los voy a identificar? Usted lo identifica de la siguiente manera. Usted agarra ese término que es AS cuadrado más BS más C y lo iguala a 0. Es decir, que soluciona las raíces de S. Y se tiene tres casos. Que las raíces sean reales, las raíces sean complejas, las raíces sean reales repetidas. Y a partir de ese tipo de reales se va a tener los tres tipos de respuesta natural. Entonces ya vamos a identificar los tres tipos de respuesta natural. Entonces, acabamos de decir que si usted en el denominador encuentra algo así, usted ya un polinomio de ese estilo, usted va a definir la función natural, ¿no? La función natural. Pero que ese polinomio, si usted lo iguala a 0, tiene tres alternativas. Alternativa número 1. ¿Cuál es la alternativa número 1? Que S1 y S2 sean raíces
reales. ¿Sí? Raíces reales. Es decir, por ejemplo, S1 igual a menos A y S2 es igual a menos B. Y la idea es que las raíces sean negativas, para que pues la función natural, para que la exponencial sea negativa, ¿no? La función natural, para que se elimine el transitorio básicamente. Si las raíces son negativas, reales negativas, las dos, entonces quiere decir que la función natural le da en el dominio del tiempo de la forma a e a la menos at más b e a la menos bt. E a la menos bt, ¿sí? Por lo que entonces, ese tipo de respuesta natural gráficamente usted la va a ver de la siguiente manera. ¿Sí? Usted la va a ver de la siguiente manera. Y ese tipo de función natural, es decir, que tiene esta forma, pues se llama una respuesta natural sobre amortiguada, ¿sí? Sobre amortiguada. Usted sabe que el término over, pues es sobre, ¿no? Entonces, sobre. ¿Listo? Y miren que aquí hay una curiosidad. Aquí hay una curiosidad. Hay dos exponenciales. Hay dos exponenciales. ¿Quién sería el tau? ¿Quién sería el tau? ¿Quién podría usted definir quién sea el tau? Entonces, digamos que uno en teoría tendría dos tau, pero mire lo siguiente. Recuerde que lo que acompaña al exponencial es el inverso del tau. Te imaginas que usted tiene una situación como que no, uno me dio e a la menos 2t más b a la menos 10t. Bueno, 100t va a etc. Entonces yo tendría dos opciones de tau. Entonces mire que tau es el inverso de tau es lo que acompaña a la t. Entonces, por ejemplo, tiene tau 1 que sería igual a 1/2 y tiene tau 2 que es igual a 1 sobre 100. Vamos a calcular los 5 tau de cada uno. Entonces 5 tau 1, ¿cuánto sería? 2,5 segundos, ¿cierto? Si solo pasa segundos, sería 5 por esto, sería 5 medios. 2,5 segundos y 5 tau del otro, ¿cuánto daría? Es decir, 5 por esto. ¿Cuánto daría esto en segundos, en milisegundos? Mejor pásenme eso en milisegundos. ¿Cuánto sería 5 por 1 sobre 100 y pásenme eso a milisegundos? ¿Cuánto da? Entonces, mire, 50 milisegundos, si no estoy mal. ¿Qué quiere decir? Que esta función de acá necesita 50 milisegundos para básicamente desaparecer, volverse cero. Pero esta necesita 2,5 segundos. Entonces mire que el tau lo impone el más pequeñito, más pequeño de los dos. Entre más pequeño sea el exponencial, el tau quiere decir que la función natural se demora más en desaparecer. O sea, entre más grande sea esto, desaparece más rápido. Porque es que mire, si usted dice, no, es que el tau a 100 milisegundos, pero es que mire que cuando pasaron los 5 tau que son 50 milisegundos, esa ni siquiera tiene razones para desaparecer. Entonces mire que el tau lo va a imponer el que esté más el que sea más pequeño, ¿no? Porque entre más pequeño, pues quiere decir que es más lento en desaparecer. O sea, este se demora mucho más que ese para desaparecer. Digamos que eso usted lo puede notar cuando hay una diferencia bastante grande, ¿no? Mire que de los 2 a 100 hay una diferencia bastante grande. Pero si por ejemplo fuera 1,1 y 1, pues digamos que el tau es casi el promedio de las dos, cuando están muy pegaditos. Pero básicamente, pues, o básicamente el tau el que está más a la derecha, ¿no? O sea, en una recta numérica, ¿no? El que es más pequeñito. La opción número 2 es que S1 y S2 raíces reales, pero sean repetidas. Es decir, que S1 sea igual a, no sé, a un menos K y S2 también sea el mismo menos K. Entonces, si las dos raíces son reales repetidas y la idea es que sean negativas, para que mire que se desaparezcan estas exponenciales, de lo contrario no, y pues no habría transitorio. Entonces la función natural en el dominio del tiempo pues va a venir de la forma A e a la menos kt más bt e a la menos kt, ¿sí? Y ese tipo de respuesta natural es la que se llama la críticamente amortiguada. Esa es la que se llamaría la críticamente amortiguada. Miren que la función, el comportamiento de la críticamente amortiguada es muy parecida a la del sobreamortiguado. Y pueden aparecer sobrepicos, ¿no? Miren que pueden aparecer un sobrepico, un pico acá, ¿sí? Aparece un pico, pero miren que aquí hay un detalle un poquito diferente a este, ¿sí? Y es que miren que en el 5 tau no se está estabilizando, ¿sí? Se estabiliza un poquito después del 5 tau, debido a que la presencia de este T, ¿no? Debido a esta presencia de este T, lo que está haciendo el T que demora un poco más en desaparecer, ¿sí?
digamos que al 5, no quiere decir que siempre en el 7 octavo, o sea, depender de la función, pero que no estrictamente en el 5 octavo esto desaparece. Porque eso también va a depender de quiénes son las constantes A y B y cuánto es el K, ¿no? Entonces, lo que también se contrasta es que pues, no siempre en el caso de críticamente amortiguada se demora un poquito más, no el 5 octavo exactamente, ¿listo? Y la tercera forma de respuesta natural pues va a ser cuando S1 y S2 sean raíces complejas, es decir, de la forma S1 va a ser igual a menos alfa más J omega E y S2 va a ser igual pues a alfa, a menos alfa. La idea es que la parte real siempre sea negativa, menos J omega E, ¿sí? Entonces eso quiere decir que la función natural va a ser de la forma a e a la menos alfa t coseno de omega E t más un ángulo de fase. Y la gráfica, o sea, la función natural, el comportamiento de la función natural, pues va a ser de la siguiente forma. Y esa es la que sería la respuesta natural, ¿sí? Respuesta natural subamortiguada. Ustedes miren que es la única respuesta natural, entonces sería el under, que quiere decir sub. Miren que esa respuesta natural oscila, tiene oscilaciones. Es la única respuesta natural que presenta oscilaciones, ¿sí? Es la única respuesta natural que presenta oscilaciones, a diferencia de la otra que presenta un pico. Es un pico y luego decrece, pero esta mire que presenta unas oscilaciones, ¿sí? Presenta unas oscilaciones pues, debido a la función coseno de acá, ¿no? Entonces, en segundo orden, lo que va a suceder es que usted cómo identifica en el problema que eso es segundo orden, pues porque en la natural tiene que aparecer en el denominador. ¿Usted cómo identifica en qué es primero o segundo orden en función de la natural? Ah, que si usted ve un polinomio de orden 2, pues usted ya sabe que esto va a ser un segundo orden, pero que en segundo orden, dependiendo de las raíces de esto, ¿sí? Dependiendo de las raíces de eso, es decir, que usted agarra este número, eso en ese caso sería la natural. Si usted agarra la expresión y se calcula las raíces de igual a 0, y dependiendo de las raíces, si la nada real es negativa o reales repetidas negativas complejas, usted va a saber el tipo de función natural que usted esperaría, ¿no? Usted sabría la función natural que usted esperaría. En primer orden, pues usted ya sabe que siempre en primer orden va a esperar usted, disculpen que me devuelva, usted siempre va a esperar que en el denominador aparezca una S más algo. Y que la función natural siempre va a ser de la forma A menos T sobre tau. Eso siempre va a ser en primer orden. El denominador siempre va a encontrar una S más algo. Y en el denominador que va a encontrar un polinomio de segundo orden y que la función natural pues tiene tres opciones dependiendo de las raíces. ¿Listo? Pero eso es como que la diferencia. ¿Sé cómo marca la diferencia en primer y segundo orden en Laplace? ¿Sí? En el dominio del tiempo pues hay unos criterios que hay que calcular, que un alfa, que un omega cero, y que si uno es mayor que el otro, que es igual un término ahí del discriminante, identifica eso. Digamos que en Laplace con que usted identifique que esta sea la natural y la raíz es más que suficiente. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer el siguiente. Ya sabemos, ya identificamos la natural del problema. Vamos a hacer una pequeña comprobación rápida. De todas formas, cuando calculemos la transformada inversa, o sea, lo que nos viene ahora es calcular transformada inversa. Pero vamos a tratar de predecir lo siguiente. S cuadrado más 2000S más 640.000, si lo igualamos a 0, ¿cuáles son las raíces que nos van a dar esto? ¿Cuántas son estas raíces? Nos dieron las dos raíces reales negativas. Entonces quiere decir que cuando se pase esto al dominio del tiempo, usted esperaría que su CDT, que tendría una componente forzada, ahorita vamos a identificar si existe la componente forzada, y que la componente natural pues le va a dar una constante, igual eso se lo calcula ya la herramienta que tiene la constante, E a la menos 400t más B E a la menos 1600t. O sea, eso es lo que usted debería esperar en el dominio del tiempo. Debería haber esto, o sea, la herramienta que usted utiliza para calcular la transformada inversa. Debería haber esto en la función natural. Cuando hay un régimen transitorio, siempre va a haber la natural. Que haya forzado, eso va a depender de lo que usted ve acá. ¿Usted cómo identifica si hay forzada entonces? Entonces hay dos alternativas. Que el polinomio sea esto o sea la manera S más 1 sobre tau, ¿cierto? Si es primer orden, o sea lo que sea el orden. Si está multiplicado por compañeros, no tiene compañeros. Entonces, por ejemplo, está multiplicado, aquí hay un compañero de orden, o sea, compañero quiere decir los S, ¿no? O sea, que aparezcan otras cosas en función de eso. Por ejemplo, no es lo mismo que usted tenga 1 sobre S más 1
que decir algo sobre S por S más 1. ¿Sí? Sí, una diferencia aquí. Eso sería la natural y aquí está acompañado por una S. ¿Sí? Si, por ejemplo, si esa es la función natural y no hay compañero en S, usted va a esperar que el valor forzado vaya a ser 0, porque eso ya esperaría que esto es solamente la natural. Y acá, pues, existirá función forzada. Y que la función forzada tiene el mismo comportamiento de la entrada. Es decir, que si la fuente es de continua, la forzada tiene que ser... Ah, no, que si esto es una constante, una continua, pues la forzada también tiene que ser constante, de continua. Si esto es senoidal, la forzada le tiene que dar sinusoidal. Entonces, miremos. ¿La función natural tiene compañeros? Sí, tiene una S. ¿Qué quiere decir que esta es la forzada? ¿Y de qué forma? Miren la fuente. Ah, la fuente en el denominador tiene una S. Si yo veo el mismo denominador de la fuente aquí, en el denominador, si el denominador de la fuente, usted también lo ve en el denominador de la función de Laplace que usted, de la variable que calcula, pues quiere decir que va a aparecer forzada. Y si el mismo denominador, pues está diciendo que pues, ese mismo denominador le está diciendo que pues listo, la forzada va a ser de la misma manera. O sea, es decir que aquí se esperaría que la forzada sea un valor constante, ¿no? Un B sub C, un número. Se esperaría que eso debe ser un número. Se esperaría que eso fuera un número. ¿Listo? Ahora, ¿qué procede es calcular transforma inversa? Entonces hay dos alternativas. Acaban de comentar, bastante interesante, y es que ya estando en Laplace, ¿sí? Ya estando en Laplace hay un comando que usted dice, y de inversa, Laplace, hace el aporte de uno de sus compañeros de la función que le quiere tratar la transformada inversa a Laplace. Y mire que MATLAB de una vez le bota la transformada inversa, bastante interesante. Si de pronto usted no interpreta eso así, entonces usted ya sabe que existe el comando pretty, y el comando pretty le va a decir más o menos que sea eso más bonito. Y miren el comando pretty que le dice. Control C, nos vamos a MATLAB, nos vamos acá. Está interpretando eso, lo que le está diciendo es que su CDT pues va a ser igual. Bueno, pronto aquí se ve un poquito pegado. Bueno, va a ser igual, perdona, 200 sobre 9 era menos 400t menos 200. Vuelvo a mirar MATLAB porque de pronto... Ah, bueno, menos 200 sobre 9 y menos 1100 sobre 9, ¿listo? Menos 1100 sobre 9 es la menos 1600t más 80 solito. Y claro, si yo escribo esta solución así, está mal porque esta solución yo estoy diciendo que es para todo instante de tiempo, entonces no hace falta el 1 de t. Pero interprete, miren que exactamente lo que se sospechaba. MATLAB lo interpreta, no, MATLAB no tiene la razón. Miren que eso acá representaría la función natural. ¿Sí? Mire que todo eso acá representó la función natural, que la que deberíamos esperar, y que la componente forzada existe y tiene que ser un valor constante. ¿Sí? Entonces, mire que la componente forzada existe y también tiene que ser constante, porque que la fuente es constante, eso también tiene que ser constante. Entonces, miren que con eso ya obtuvimos B sub C de t, ¿sí? Ya con eso obtuvimos B sub C de t, ¿sí? B sub C de t. Y en teoría ya quedaría resuelto el problema, ¿sí? Ya quedaría resuelto el problema. Pues mire que ahora si usted coloca... Ah, no, hay otra manera de ver la inversa. Entonces, sí, bueno, voy a utilizar la versión de Simplify, ¿sabes? La de sub C. Se copia esto tal cual, y se vayan a Google, y usted dirá, pero ¿por qué no lo hacen en MATLAB? ¿Sí? Porque hay otra herramienta que se llama Wolfram. Wolfram Alpha, pero usted escribe inversa Laplace. Miren que Wolfram inversa transforma a Laplace, y usted entra acá y dice transforma inversa. Usted va a estar exactamente lo mismo que copié en MATLAB. Le da aquí Submit, y mire que le bota la transformada inversa. Y alguien puede decir, pero MATLAB también lo hace. ¿Para qué se viene para acá? ¿Para qué se complica? Y pueden tener razón en ese sentido, pero lo interesante es que aquí Wolfram pues trata de botar la gráfica, ¿no? Mire que Wolfram trata de botar la gráfica y que exactamente lo que le dice, lo que tal cual bota en MATLAB, usted lo puede meter acá y ve la transformada inversa. Inclusive acá, si usted copia tal cual, digamos que otra bondad, si usted copia tal cual lo de MATLAB y lo pega acá y mire que Wolfram se lo bota sin necesidad de utilizar el pretty, aquí se lo bota un poquito más visible, ¿sí?
se lo estaría un poquito más visible. Miren que, bueno, inclusive ya lo mismo que nosotros escribimos, que aquí en MATLAB para verlo así nos tocó hacer un paso adicional, el Pretty, y digamos que a veces si usted lo entiende bien, pues bien, digo, digamos que aquí Wolfram se lo interpreta un poquito más bonito, o sea, se lo presenta más bonito. Y le bota la gráfica, y usted ve, pero miren que esa gráfica, ¿esto qué está pasando? Miren que antes de 0, pues la tensión del condensador vale 0, y en 0 no es que hizo un cambio abrupto, ¿no? No es que en 0 haya hecho un cambio abrupto. Pues miren que hay un piquito. Digamos que, ¿qué es lo que está sucediendo acá? ¿Por qué eso se ve así? Entonces, miremos, interpretémoslo así. Resulta y pasa que ¿cuál de estos dos sería quién impone el tau entre los dos? ¿Quién sería el tau? ¿Quién de estos dos podríamos decir que impone el tau? Entonces el tau le vamos a poner el más pequeño, pero el inverso el más pequeño, ¿no? 1 sobre 400. ¿Eso cuánto sería en milisegundos? ¿Cuánto sería 1 sobre 400 en milisegundos? Entonces el tau sería 2,5 milisegundos. Entonces básicamente el 5 tau debería ser 5 por esto. ¿Cuánto sería? 12,5, ¿no? Milisegundos, o sea, un tiempo muy pequeñito. Un tiempo muy pequeñito. Y pues lo que pasa es que la gráfica de Wolfram, pues mire que la escala es 0,5 segundos. Esos son 500 milisegundos. Entonces, esto casi no lo ve. Usted casi no lo ve. Pero miren lo siguiente. B sub C es 0 más. Sería evaluar esa función en 0. Es decir, 200 sobre 9 menos 1100 sobre 9 más 80. ¿Eso cuánto le da? ¿Eso cuánto le da? Y nos tiene que haber dado menos 20, ¿no? Porque con eso no permite cambios bruscos de tensión. Entonces, digamos que un esbozo así a mano de la gráfica de sucede, ¿quién sería? Pues digamos que Wolfram lo trata de sacar, pero no, pero como la escala que él utiliza es muy pequeña, pues no ayuda mucho. Entonces, mire que en 0, antes de 0, pues vale menos 20, ¿cierto? Menos 20, o sea, aquí en 0, vale menos 20, y luego en régimen permanente va a ser 80. Pero entonces para eso él hace algo como esto. Porque incluso se alcanza a ver un pequeño pico. No sé si lo ven ahí. Bueno, entonces, miren que, bueno, mientras saca la transformada inversa, mire que ahí se trata de ver un pequeño pico. O sea, eso quiere decir que es un poquito más grande de 80. Hay un pequeño pico. Hay un pequeño pico y se estabilizaría hasta 80, y que cuando se estabilice en 80, aquí sí se va a tomar básicamente 12,5 milisegundos. Claro, si se utiliza gráfica eso de MATLAB, MATLAB le va a botar una gráfica más precisa. Lo que pasa es que aquí es como un zoom, ¿sí? Aquí sería como un zoom, y MATLAB, pues ahí haciendo gráfica desde el punto de vista de MATLAB, pues le botaría eso. ¿Listo? Y con eso, pues terminamos el problema.